Y a continuación destacamos y aplaudimos el hecho de que un paraguayo ganó un premio internacional en ingeniería biomédica. Y ya lo tenemos aquí presente en los estudios de Canal Pro para comentarnos más acerca de todo este galardón que ha obtenido. Está con nosotros Pedro Galván, él es investigador en Ingeniería Biomédica. Pedro, bienvenido a Protecno. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y felicidades por el premio. Muy buenos días, muchas gracias ante todo por la invitación. Es un honor estar con usted y más que todo, ¿verdad?, difundir un poco también lo que hemos logrado, ¿verdad?, producto de años de investigación en el país, ya que el tema que nos llevó a este premio fue en base a una plataforma de telemedicina que se había ya iniciado en los años finales de los años 90, las primeras pruebas desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, conjuntamente con el Ministerio de Salud, donde queríamos, de hecho, retribuir, ¿verdad?, la importancia de este servicio para servirle a la ciudadanía, ¿verdad? ¿En qué sentido? Lo que nosotros habíamos detectado en los años 90 a través de la Organización Panamericana de Salud es de que no teníamos la posibilidad de ofrecer con equidad, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, con cierta calidad servicios diagnósticos a nivel país. A pesar de que el país hizo mucho esfuerzo para tratar de cubrir desde el punto de vista de la infraestructura y la tecnología, sin embargo, un factor muy importante era el recurso humano calificado para poder ofrecer con calidad y sobre todo con un estándar mínimo requerido para la salud. Fue así que fue el motivo de, digamos, del desarrollo de un proyecto de investigación que terminó, para hacerla corta, en el principio del 2000, donde nosotros implementamos una prueba piloto desde Fuerte Olimpo, el peor de los escenarios posibles en cuanto a distancia y condiciones de conectividad con la capital, con resultados muy positivos, pero el tema de la comunicación, la conectividad era el problema. Lo hicimos a través de un satélite y el costo del satélite no era sostenible en el tiempo presupuestariamente. Fue así que tuvimos que esperar un poco hasta principios del 2013 y 2014, donde implementamos, realmente hicimos de vuelta, pero ya con la red de internet que ya existía en ese momento a través de las empresas telefónicas, principalmente celulares, ¿verdad? A través de eso construimos una red de telemedicina con el ministerio, ¿verdad? Y me compete también ser el director de esa por haber sido el ideólogo, digamos, del sistema de telemedicina, para demostrar realmente la costo-efectividad de este sistema comparado con contratar, por ejemplo, especialistas que puedan estar en cada uno de nuestros servicios, y ni qué hablarlo de que no era sostenible tenerlo de la misma calidad en todos los centros, ¿verdad? Ese era el objetivo fundamental para el ministerio, lo cual se demostró de que en un lapso de 2 años de implementación, los gastos de bolsillo, que normalmente significa lo que pagaría cualquier paciente del interior para recurrir a un centro similar a la calidad del servicio que prestábamos, se habían ahorrado ya alrededor de 30 millones de dólares, lo cual nos dio realmente una esperanza de que podamos seguir avanzando en la implementación, y lo hicimos así, ¿verdad? Agregando prácticamente 68 centros de diagnóstico a nivel país en todos los departamentos, en todos los hospitales regionales y prácticamente todos los hospitales distritales, y algunos que otros centros de salud y puestos de salud, de acuerdo a qué criterio. Al criterio de que nosotros pretendíamos de que el ciudadano no debería ir más de 50 kilómetros en el interior para recibir un servicio. ¿Y qué tipo de servicios? Los servicios fueron priorizados en base al perfil epidemiológico del país, ¿verdad? Una de las primeras causas de morbimortalidad en el país son problemas cardiovasculares. Por eso que el programa de IMCARD, ¿verdad?, del Ministerio de Salud ha dicho, nosotros necesitamos hacer diagnóstico precoz para poder medicar y tratar a nuestros pacientes y evitar más muertes. Fue así que es el centro de mayor, digamos, desarrollo dentro de la telemedicina. Luego, el otro punto era, otra epidemia que teníamos era también el tema de los accidentes carreteros, ¿verdad?, motociclistas sobre todo, ¿verdad? Y en ese concepto, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, a través del ministro, ¿verdad?, tomó la decisión de poner un tomógrafo como mínimo en cada ruta del país, y eso están conectados a la red de telemedicina para el diagnóstico a través de imagenólogos
especializados que normalmente era imposible conseguirlo para cada uno de los hospitales donde están esos tomógrafos. Y el otro punto que era también un problema eran el tema de la ablación y trasplante de órganos, sobre todo, ¿verdad?, para aquellos que ya eran irreversibles los problemas cardiológicos, para el trasplante concretamente, y sumado a que había también problemas desde el punto de vista del diagnóstico para hacer un mapeo del problema de epilepsias, por ejemplo, en el país. Tal es así que concebimos instalar una red de electroencefalógrafos también dentro de esa red de telemedicina. ¿Qué ocurrió con todo este proceso que hasta la fecha lleva más de 750.000 diagnósticos realizados del Ministerio? De que al principio del 2020, en marzo concretamente, cuando comienza la pandemia y el encerramiento, ¿verdad?, el ministro Julio Mazzoleni en algún momento nos reunió a todos sus colaboradores para informar de qué estrategia íbamos a desarrollar para facilitar el diagnóstico, teniendo en cuenta de que primero el país no estaba preparado con los recursos necesarios para implementar los laboratorios de real-time PCR, que eran el gold standard para el diagnóstico de la COVID. Entonces teníamos que buscar alternativas para el efecto. Entonces fue ahí que nació la idea, ¿verdad?, con el mejor centro del país para el tratamiento de esta enfermedad, que es el INERAM, en la persona del director, ¿verdad?, que es el doctor Felipe González, ¿verdad?, uno de los mejores neumólogos que tenemos, que es el doctor Fusilo, el doctor, Morínigo, y otros más, ¿verdad?, que eran entusiastas en buscar alguna alternativa. Y desde el punto de vista de la radiología, el licenciado Hugo Kusovich, ¿verdad?, que Oraldo, que está en la parte de imágenes, concebimos realmente un proyecto a través de la cual nosotros le habíamos dicho: si ustedes nos facilitan las imágenes, que son los padrones para el diagnóstico de esta patología que era COVID, ¿verdad?, cómo se ve, porque ustedes saben de que dentro del proceso diagnóstico, uno de los sistemas diagnósticos utilizados para determinar si tiene COVID es tomando una placa del pulmón, o sea, una imagen torácica. Y esa imagen torácica normalmente se hacen con los tomógrafos. Nosotros los tomógrafos ya lo teníamos en todo el interior del país, o sea que ya teníamos una herramienta. Lo que necesitamos es que esa imagen lo vea un ojo clínico, que tenía que ser el neumólogo, pero no podíamos tener un neumólogo para cada uno de la valía, como el doctor Fusilo y su equipo de neumólogos del INERAM. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces buscamos una aplicación de desarrollar que es inteligencia artificial, que son dos algoritmos. Un algoritmo que se encarga de captar y registrar, y el otro algoritmo lo que hace es, cada imagen nueva que recibe, compara con la biblioteca. En esa biblioteca, lo que nosotros nos encargamos es de sistematizar COVID en un estadio inicial hasta el estadio final, en varias facetas. Y lo que hacía este sistema, la aplicación, era comparar y decirnos en cuál de las fases se encontraba ese paciente con afección respiratoria que ingresaba, por ejemplo, en un hospital regional de Pedro Juan Caballero, Santa Rosa de la Guaraí o Misiones. Entonces, una vez que eso haya, entonces nos ayudó el sistema a categorizar en 4 categorías, de 0 a 25%, 26 a 50%, 51 al 75% y 76 al 100%. ¿Qué significa eso? 0 significa que no era compatible, pero que podía ser algo que pudiera tener en el pulmón, ¿verdad? Eso luego lo mirábamos con lupa con los neumólogos para definir, porque ¿qué es lo que hace el sistema de inteligencia artificial? Él se retroalimenta en la medida que nosotros le digamos, este es, este no es, este es, no es. Entonces, con eso él se va volviendo cada vez más inteligente. ¿Cómo llega el equipo a dar con este sistema de inteligencia artificial? O sea, utilizar esta nueva herramienta tecnológica para impulsar este proyecto. ¿Cómo llegaron ustedes a conocer todo esto y a implementar dentro del proyecto que, como bien mencionabas, tuvo su impulso durante la pandemia? Y verdaderamente porque hablando con los neumólogos, nosotros tomamos el mecanismo que ellos utilizan para el diagnóstico, que es la visión de una imagen que tiene que ser con los conocimientos clínicos del neumólogo y que eso se reflejaba en la imagen.
Y esa imagen nosotros necesitábamos estandarizar para volverlo comparable y decir, al comparar esto y coinciden esas imágenes, entonces, ¿qué porcentaje de, digamos, posibilidad hay de que sea lo que nosotros creíamos, lo que veía la máquina? Porque esto se llama también en el lenguaje técnico Machine Learning. Sí. O sea, el lenguaje de máquina que aprende realmente a ir comparando y decir, ellos pueden cometer errores, lógicamente, a medida que van pasando más imágenes, se va volviendo más inteligentes y más precisos. Bueno, ¿cómo comparamos? Comparamos primero y luego medíamos con nuestro gold standard, que era el método patrón, que era con el PCR. Y ahí íbamos confirmando, a tal punto que al terminar el proyecto, hicimos más de 3.576 diagnósticos con el sistema de inteligencia artificial. Lo que llegamos es comparar las dos formas de diagnóstico. El normal, que hace el neumólogo en el hospital con el laboratorio, más lo nuestro. Y en cuanto a sensibilidad, obtuvimos 93%, ¿verdad? Que nosotros sabíamos que a medida que aumentamos 3.500, llegamos a 1.000.000, seguro que va a llegar a casi al 99%. Y la especificidad fue del 80%, que es muy alto, porque para tener en cuenta otras tecnologías que se utilizaban también para el diagnóstico llegaban al 77%, nuestro llegó al 80%. ¿Qué significa sensibilidad? De que realmente cuando yo vea un cuadro, corresponde realmente a un cuadro de COVID, ¿verdad? En cuanto al ver, a la sintomatología. Y especificidad es realmente que si yo digo, este es COVID, este no es COVID, que correspondan a esos hechos, ¿verdad? Poder descartar uno de otro. ¿Por qué hacíamos esto? Porque lo que nosotros pretendíamos no era sustituirle, que es muy importante decirlo, al neumólogo. Muy por el contrario, ustedes se habrán dado cuenta de que el INERAM estuvo en muchos casos al borde del colapso y luego se volvió a relajar un poquito. Lo que nosotros logramos es distender un poco a través del cribado. El cribado es como un filtro de que aquellos casos que no sean COVID o no sean graves, que queden en tratamiento en los hospitales de donde provienen, en el interior. ¿Y qué es lo que hace nuestro sistema? Le hace el monitoreo, porque podemos haber detectado al inicio de un proceso de COVID, pero tenemos que tomarle cada tanto unas imágenes para ver si cómo progresó eso. Eso ya lo hace el médico. Entonces, y él da las indicaciones, con lo cual logramos dos objetivos. Uno, racionalizar recursos, ya no necesitamos laboratorio en todos esos centros, ¿verdad? O estaba en proceso de licitatorio hasta que se consigan los reactivos, que ustedes saben de que fue muy difícil porque por más dinero que tenía uno no podía comprar, así como las vacunas también, ¿verdad? Tenía que esperar que los países productores se apiaden de nosotros y nos vendan algo. Y segundo, el distanciamiento social, que era algo fundamental. Con eso logramos también para que no vengan todos a acudir al mismo centro. Son los dos objetivos principales que realmente nos valió. Y tercero fue que esto ya se hizo en servicio, lo cual nos valió justamente el premio, ¿verdad? El reconocimiento latinoamericano, ¿verdad? A través de la Boston Scientific de Estados Unidos, ¿verdad? Y de la Sociedad Latinoamericana de Ingeniería Biomédica, ¿verdad? Y la Federación Americana también de Ingeniería Médica y Biológica. Pedro, trajiste tu premio, vamos a mostrar Sí. para que la teleaudiencia también pueda conocer, Este es el ver. premio, ¿verdad? Que es el premio general, ¿verdad? Que dan, ¿verdad? Digamos, en la Sociedad Científica y de Ingeniería Biomédica de América Latina y la Boston Scientific, y aparte también un reconocimiento a través de unos certificados a cada uno de los autores, ¿verdad? Que quiero leerles, que fueron el que les habla, José Fusilo, ¿verdad? Felipe González, Oraldo Bukusevich, ¿verdad? Luciano Recalde, Ronald Rivas, José Ortellado, Juan Portillo, Julio Borba y Enrique Hilario, ¿verdad? Estos son los coautores del trabajo, ¿verdad? Que espero que esta vez no me reten, porque a veces me olvido de algunos de ellos, por eso me tomo la molestia de leerlo, ¿verdad? Está Porque bien. alguien siempre dice... Hay que incluir a todo el equipo. Sí, que todos tuvieron su mérito, ¿verdad? Y cada uno sus funciones, por lo que aprovecho también la oportunidad para agradecerles, ¿verdad? Como entusiastas también, sobre todo, ¿verdad? Acá lo rescatable es lo siguiente, ¿verdad? Y el mensaje que quisiera darles, de que realmente tenemos capacidad local de resolver. Lo que muchas veces nos hace falta es un poco de apoyo, ¿verdad? Y en ese sentido también es digno de destacar de que tenemos un organismo, ¿verdad? Local, que se encarga de financiar este tipo de proyectos, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Y aprovecho también ahí para saludarlo, ¿verdad? A su presidente, que es el ingeniero Eduardo Felipo, ¿verdad? Que es otro de los entusiastas, para que realmente se impulse este tipo de proyectos,
¿verdad?, que resuelvan problemas concretos del país. Como todos sabemos, ¿verdad?, el Ministerio de Salud es una cartera muy grande, ¿verdad?, y el Estado solo no puede resolver todos los problemas. Y esta es la forma que a través de una alianza estratégica, ¿verdad?, entre la Universidad Nacional de Asunción, a través del Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud y el Ministerio de Salud, en este caso en la persona del ministro actual Borba, que también es un entusiasta y que da realmente oportunidades para que la academia pueda realmente desarrollar este y muchos otros proyectos, ¿verdad?, que ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, como el director de vigilancia, ¿verdad?, el doctor, ¿cómo se llama?, de vigilancia de la salud. De la salud. Eh, están desarrollando con otras universidades también proyectos que ayuden a resolver, ¿verdad?, los problemas que acucian a veces a la salud pública y que normalmente es muy complicado con el presupuesto local resolver esto. Sí. Pedro, ¿qué puertas se abren a partir de este premio justamente para ustedes, para el equipo de investigadores? Porque como ya mencionabas, en Paraguay hay talento, la gente se capacita, hay buenísimos profesionales. Los equipos también, me imagino, están a la vanguardia, aunque siempre se necesita mucho más en materia de equipamientos tecnológicos, sobre todo en el área de la salud, llegar a más lugares, llegar hasta el interior del país, por ejemplo, que es hay zonas tan necesitadas, tan carentes de todo esto, tanto de equipos como de médicos también. Y también existen instituciones que, como mencionás, el CONACYT, que apoya este tipo de proyectos de investigación en el área de ciencia, en el área de tecnología. ¿Qué nuevas puertas se abre para este equipo? ¿Hay nuevos proyectos a partir de esto? Ir impulsando también el uso de las nuevas tecnologías en estos proyectos que tienen que ver con el beneficio y con la salud. De hecho que son inconmensurables los beneficios que trae esto, porque es como ponerlo a uno en la vidriera mundial. Y nada más que para mencionar, antes de llegar a este premio, con los resultados publicados, porque todo lo que nosotros hacemos se publica en revistas indexadas internacionales. La primera fase de telemedicina nos valió que la Universidad Radboud de Holanda, con 5 otras universidades que son 3 de España, 1 de Portugal y otra de Sudáfrica, se hayan interesado en trabajar con nosotros también, conjuntamente con el INERAM, en un sistema de diagnóstico, ¿verdad?, automatizado para tuberculosis. Tiene también componentes de inteligencia artificial. Fue ahí realmente donde nosotros ya aprendimos de que realmente podíamos desarrollar algo así para el tema COVID, porque no hay mucha diferencia. Lo único que hay que enseñarle a la máquina, ¿verdad?, al software, es que detecte tuberculosis, que tiene una característica particular, comparado con COVID, que tiene otra característica. Y eso es lo que le hacemos aprender a la máquina. Con ese proyecto de la Radboud de Holanda, lo que vamos a lograr son 2 cosas principales. Uno es el tema de la dosis que hay que suministrarle para poder tratar adecuadamente, ¿verdad?, la droga que se tiene que aplicar. Y nosotros lo que hacíamos es, estamos haciendo en el proyecto, es utilizar un nuevo dispositivo justamente para que se cambie también la rutina anteriormente, que significa tomar el esputo al paciente y hacer lo que es la coloración, ¿verdad?, y con eso mirar al microscopio. Eso, por un lado, tiene ciertos riesgos, y segundo, no es una técnica que se pueda hacer en todas partes, porque se necesita de los colorantes, de la expertise del laboratorio. Sin embargo, nosotros ahora estamos probando una novedad mundial también, es un dispositivo que se llama e-nose, o sea que en inglés es una nariz electrónica, que con el aire que exhala, en este caso el paciente con tuberculosis, detecta unos sensores, y esos sensores realmente se envía la información que tienen a un sistema de inteligencia artificial, y ahí se va comparando también, igualito como lo que acabamos de decir con COVID, compara los datos y en base a eso dice qué porcentaje de probabilidad tiene ese paciente de tuberculosis. Para poder corroborar y validar esa técnica, así como la de COVID, se envía la muestra y se hace por PCR, que es la técnica más acertada hoy, ¿verdad?, por biología molecular, y con eso nosotros estamos validando. Suponemos que en el 2024 vamos a cerrar y seguramente tendremos también novedades
mundiales sobre esa tecnología que estamos trabajando aquí localmente, ¿verdad? Entre la Universidad Nacional de Asunción, el Ministerio de Salud y las otras universidades europeas, con fondo europeo. Pedro, muchísimo por hacer aún. Muchísimo. Se abren muchas puertas. Espero que el equipo también tome ese impulso necesario para seguir aportando y apostando también a las nuevas tecnologías en el uso, sobre todo de proyectos e investigaciones que tienen que ver con la salud, que es tan necesario. Nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, el haber venido aquí a compartir con nosotros, destacar sobre todo este premio tan importante para los investigadores de nuestro país. Y bueno, el espacio de Protecno está siempre abierto, como siempre digo, para que podamos conocer todas las novedades en torno al mundo de la tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. El agradecido soy yo y nada más que para dejar ya un puntapié inicial para probablemente la siguiente jornada que podamos desarrollar. Lo principal de este premio fue que se interesaron universidades como Harvard y Yale, que ahora estamos haciendo una propuesta conjunta, y Penn State de Estados Unidos, para desarrollar una nueva tecnología que va a beneficiar al Paraguay y a todo el país, los países que tienen bajo presupuesto para salud. Una tecnología totalmente nueva que esperemos hablar en las próximas ediciones.